El Niño Jesús triunfante del Museo Soumaya y la ostentación de su humanidad. Análisis iconográfico y teológico de una escultura sudamericana de principios del siglo XIX. La escultura del Niño Jesús triunfante conservada en el Museo Soumaya de Ciudad de México, datable a los primeros decenios del siglo XIX y de manufactura sudamericana, representa uno de los tantos ejemplos de la devoción cristológica infantil desarrollada en el ámbito de la cultura visual hispanoamericana entre los siglos XVII y XIX. La obra se inserta en la vasta producción de imágenes devocionales exentas, es decir, esculturas del Cristo infante concebidas como figuras aisladas e independientes de contextos narrativos o composiciones marianas, destinadas a la veneración directa y a la vestición litúrgica según las necesidades del calendario religioso y de la piedad popular. La iconografía del Niño Jesús triunfante. La tipología iconográfica a la cual pertenece esta escultura es la del Niño Jesús triunfante, denominación que en la literatura especializada hispanoamericana designa aquellas representaciones infantiles de Cristo que sintetizan y anticipan la victoria sobre la muerte y el pecado, temas propiamente pertenecientes a la teología pascual pero aquí trasladados y condensados en la figura del niño mediante un complejo sistema de atributos simbólicos. Esta transposición tipológica, característica de la sensibilidad devocional barroca, permitía a los fieles contemplar simultáneamente el misterio de la encarnación y el de la redención, unificando en una única imagen la ternura de la infancia divina y la majestad del Cristo glorioso. El origen de este modelo iconográfico debe buscarse en la producción del escultor andaluz Juan Martínez Montañés, quien entre 1606 y 1607 realizó para la Hermandad Sacramental del Sagrario de Sevilla un Niño Jesús destinado a convertirse en prototipo de innumerables réplicas y variantes. Un ejemplo paradigmático de esta tradición es representado por la escultura sevillana del siglo XVII aquí presentada como tercera figura del ensayo, en la cual el Niño Jesús realiza el gesto explícito e inequívoco de indicar sus propios genitales. El modelo montañesino presentaba al niño en posición erguida, desnudo o semidesnudo según la tradición de las imágenes vestideras, con el peso del cuerpo apoyado sobre la pierna izquierda mientras la derecha resultaba ligeramente retrasada en una postura de elegante contraposto. La mano derecha se elevaba en el gesto bendicente según la fórmula latina de los 3 dedos levantados, mientras la izquierda sostenía originalmente una cruz o un estandarte, elemento imprescindible para la connotación triunfal de la imagen. El principal discípulo de Montañés, Juan de Mesa y Velasco, desarrolló este prototipo introduciendo modificaciones estilísticas que la crítica ha reconocido como un avance respecto al modelo del maestro. La anatomía de los niños creados por Mesa se caracteriza por una mayor corpulencia y robustez, con particular énfasis en la curva del vientre y en el volumen general de la figura. También el tratamiento de la cabellera presenta soluciones peculiares, con una elevada agrupación de mechones en la parte central de la cabeza que resaltan sobre las entradas laterales, creando un efecto de volumen y movimiento completamente personal. Estas características se difundieron rápidamente en la península ibérica y, a través de los canales comerciales y devocionales, alcanzaron los territorios americanos donde conocieron una extraordinaria fortuna. La corona radiada y los atributos regios. El elemento más característico y distintivo de este ejemplar particular es la corona radiada que circunda la cabeza del niño. Esta corona, compuesta por rayos metálicos que se irradian desde el centro según el esquema del ostensorio eucarístico, representa una fusión iconográfica entre la tradición de la gloria celeste, el simbolismo solar del sol invictus cristianizado y la realeza divina de Cristo. En la praxis devocional americana, estas coronas se realizaban a menudo en plata o plata dorada y se aplicaban a la escultura como ornamento móvil, permitiendo variar el aspecto de la imagen según las circunstancias litúrgicas. La tipología de la corona radiada encuentra precedentes en la iconografía de las apariciones divinas y en las representaciones de la transfiguración, y en el ámbito hispanoamericano adquirió una particular pregnancia simbólica como elemento distintivo de la imaginería devocional barroca. La cruz astil que el niño empuña en la mano izquierda constituye el atributo canónico del niño triunfante, como confirma la documentación iconográfica y como recuerda la tratadística devocional. La cruz no solo es símbolo de la pasión sino también de la resurrección y victoria. La presencia de este atributo tradicional,
que se observa también en la escultura sevillana, conecta directamente la obra mexicana con los prototipos españoles del 600, confirmando la persistencia de los modelos iconográficos elaborados por Montañés y Mesa también en los territorios americanos hasta los primeros decenios del siglo XIX. El gesto bendicente. El gesto bendicente de la mano derecha se realiza con 2 dedos levantados. Este gesto, codificado por la tratadística litúrgica y reafirmado por los decretos tridentinos sobre la veneración de las imágenes sagradas, identifica inequívocamente la figura como Cristo sacerdote y maestro, enfatizando la dimensión sacramental y magisterial de la infancia divina. La postura general del cuerpo, con el peso ligeramente desplazado y la pierna derecha retrasada, crea aquel movimiento contenido que la literatura artística colonial definía, en posición de baile, un dinamismo controlado que infunde vida a la figura sin comprometer su dignidad hierática. La desnudez como ostentación de la humanidad. La teoría de Leo Steinberg. El elemento más significativo y teológicamente pregnante de la escultura del Niño Jesús triunfante conservada en el Museo Soumaya reside en su completa y frontal desnudez. El niño se presenta a la mirada del observador sin ningún velo, paño o elemento de cobertura que atenúe o disimule la visibilidad del cuerpo en su integridad anatómica. Esta desnudez integral, lejos de ser un detalle secundario o una simple concesión al naturalismo escultórico, constituye en cambio el corazón mismo del mensaje teológico que la obra está llamada a transmitir, la demostración visual de la plena y auténtica humanización del Verbo divino. Para comprender plenamente el significado de esta elección iconográfica es necesario recordar la teoría elaborada por el historiador del arte Leo Steinberg en su estudio fundamental The Sexuality of Christ in Renaissance Art and in Modern Oblivion, publicado en 1983 y sustancialmente ampliado en la edición revisada de 1996. Steinberg ha documentado cómo, durante más de 2 siglos desde mediados del 200 hasta mediados del 500, los artistas europeos produjeron miles de obras devocionales en las cuales los genitales del Cristo infante recibían un énfasis demostrativo tal que configuraba una verdadera y propia ostentatio genitalium, comparable a la canónica ostentatio vulnerum, la exhibición de las llagas. Un ejemplo paradigmático de esta tradición es representado por la escultura sevillana del siglo XVII aquí presentada como tercera figura del ensayo, en la cual el Niño Jesús realiza el gesto explícito e inequívoco de indicar sus propios genitales. Esta práctica artística, lejos de ser expresión de deriva secularizante o de malentendido naturalismo, respondía a precisas instancias teológicas ligadas a la doctrina de la encarnación y a la necesidad de confutar las herejías docetistas que negaban la plena corporeidad humana de Cristo. El fundamento teológico de la ostentatio genitalium. La génesis de esta tradición iconográfica debe buscarse, según Steinberg, en la influencia de la espiritualidad franciscana que, a partir de mediados del siglo XIII, difundió en toda Europa el lema Nudus nudum Christum seci, desnudo seguir al Cristo desnudo, enfatizando la extrema humildad y pobreza asumida por Dios al hacerse hombre. La progresiva desnudación del Cristo infante en el arte italiana del Duecento y del Trecento. Con el paso de las rígidas fajas de la tradición bizantina a la desnudez parcial o total, no respondía entonces a un renovado interés por las estatuas antiguas o a aquel tipo de naturalismo que habría asimilado la vestimenta del niño de María al deshabillé de los niños del vecindario, sino que representaba más bien el logro de un objetivo espiritual aún distante, la contemplación de la desnudez de Cristo como manifestación de su plena humanidad. El fundamento teológico de esta práctica artística reside en la doctrina agustiniana del pecado original y de la vergüenza sexual como consecuencia de la caída. Según Agustín, la indisciplina y la vergüenza del miembro sexual de Adán después de la caída constituía un castigo divino por su desobediencia, y su actividad procreativa representaba el medio de transmisión del pecado original. En tal contexto doctrinal, Cristo, el nuevo Adán que restablece a la humanidad en la condición prelapsaria, no podía estar sujeto a la vergüenza sexual que aflige a los descendientes del primer hombre. Su virilidad perpetua, entendida como potencia bajo control, y la primera ofrenda de sangre en la circuncisión, requerían ambas el reconocimiento del órgano genital. Como observa Steinberg, cuanto más se reflexiona sobre los fundamentos teológicos de la vergüenza genital,
tanto más imperativo aparece que Cristo esté exento de ella. Su condición de ser completo en todas las partes del hombre, como afirmaban los textos patrísticos, debía ser demostrada visualmente precisamente a través de la exhibición de aquel órgano que, en los hombres caídos, es fuente de vergüenza, pero que en Cristo, inmune al pecado, no podía serlo. La escultura del Soumaya y la ostentatio silenciosa. En la escultura del Soumaya, esta demostración teológica se realiza a través de la simple y directa presentación del cuerpo desnudo, sin necesidad de gestos ostensivos de autocontacto o de indicación directa de los genitales, como en cambio se observa en la escultura sevillana del siglo XVII, donde el niño realiza el característico gesto de indicar sus genitales. La ausencia de estos gestos explícitos no disminuye en absoluto la valencia demostrativa de la desnudez. Al contrario, la frontalidad absoluta y la postura erguida confieren a la exposición del cuerpo una dignidad hierática que elimina cualquier posible ambigüedad interpretativa. No se trata de un niño captado en un momento de inocente desnudez infantil, sino de una presentación solemne y ritual de la corporeidad divina encarnada. La corona radiada que circunda la cabeza del niño subraya ulteriormente esta dimensión de solemnidad. Mientras el cuerpo desnudo demuestra la completa humanización, la corona solar proclama la divinidad, creando aquella tensión dialéctica entre naturaleza humana y naturaleza divina que constituye el corazón del misterio cristológico. Es significativo observar que en el contexto del arte sacro barroco hispanoamericano, caracterizado por una severa pudichicha en la exhibición del cuerpo humano y por un rígido control eclesiástico sobre la representación de lo sagrado, las iconografías del Cristo infante constituían una de las rarísimas excepciones a la regla general que imponía la cobertura decorosa de todas las figuras. Junto con las representaciones del niño durmiente, las imágenes del niño triunfante representaban prácticamente las únicas ocasiones en las que, en el universo visual de la devoción católica ibérica y americana, la desnudez total era no solo tolerada sino incluso buscada y enfatizada como elemento dotado de pregnancia simbólica y teológica. Esta excepcionalidad no concernía solo las imágenes de Jesús. Ningún santo, ningún ángel, ninguna figura bíblica podía ser representada en la completa desnudez sino en contextos absolutamente específicos, mientras el niño Jesús gozaba de una libertad representativa que reflejaba precisamente aquella exención de la vergüenza sexual postulada por la cristología ortodoxa. La dialéctica entre desnudez y vestición. La escultura del Soumaya, concebida como imagen vestidera, encarnaba una particular dialéctica entre desnudez teológicamente necesaria y pudichicha devocionalmente practicada. La obra estaba destinada a ser habitualmente revestida con ricos vestidos litúrgicos que ocultaban la desnudez a los ojos de los fieles durante el culto cotidiano. Sin embargo, su realización anatómica completa y precisa testimoniaba a la conciencia de que aquella desnudez debía existir, debía ser real y presente bajo las vestimentas, porque sólo a través de la realidad corpórea integral se demostraba la autenticidad de la encarnación. El rito de la vestición, cuando las manos de los sacerdotes o de las religiosas manipulaban el cuerpo desnudo de la escultura para revestirlo según las diversas solemnidades litúrgicas, constituía en cierto modo un momento de contemplación y reconocimiento de aquella plena humanidad divina que la imagen estaba llamada a manifestar. La materialidad misma de la escultura contribuye a la eficacia de la demostración teológica. El uso de la aleación metálica, del llamado peltre, confiere a la superficie del cuerpo una cualidad particular que acentúa la percepción de la desnudez. El metal pulido y brillante parece casi pulsar con vida propia, su luminosidad evoca aquella luminosidad sobrenatural que las fuentes apócrifas atribuían al cuerpo de Cristo, creando un efecto de presencia física que involucra al fiel en múltiples niveles perceptivos. La frialdad táctil del metal contrasta con el calor emotivo de la devoción, generando una experiencia sensorial compleja que trasciende la simple contemplación visual.